Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña nuevamente. Hace unos meses, al inicio de la administración, platicábamos con el Contralor del Estado, con el maestro Juan José Bañuelos Guardado, sobre el inicio intenso que había tenido al frente de esa dependencia en tres frentes. Una, revisando las auditorías que le había dejado su antecesor, tratando de documentar las múltiples denuncias que hicieron sus compañeros de gabinete al llegar a sus responsabilidades y reuniendo las declaraciones patrimoniales de los funcionarios obligados a presentarlas. Hoy, poco más de 3 meses de iniciada la administración, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Milenio Televisión al Contralor del Estado, al maestro Juan José Bañuelos Guardado, para que nos platique cómo le ha ido en este inicio, días después de que se ha dado el primer golpe contra la impunidad con la detención del exdirector del CIAPA. Contralor, bienvenido. Jaime, te agradezco mucho la invitación y desde luego quiero decirte que vengo a cumplir el compromiso que habíamos hecho. Yo creo que en estos temas, lo importante no es la información, sino el seguimiento. Porque repentinamente damos una información y luego ya no sabemos qué pasó. Claro. Con eso. Me gustaría empezar, Contralor. ¿La Contraloría tuvo algo que ver con la detención de este exfuncionario panista al que se acusa del desvío o del mal manejo de este crédito millonario del Banco Interamericano de Desarrollo? No, Jaime. La Contraloría audita exclusivamente a los órganos estatales. Y el CIAPA, si te acuerdas, es un organismo intermunicipal. Y yo creo que el procedimiento ya era viejo, existían denuncias que nunca se siguieron, y a partir de lo que había se construyeron todos los elementos para poder dictar una orden de aprehensión. ¿Qué novedades hay en la Contraloría en materia de combate a la corrupción, que es una de las prioridades que fijó el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval? Mira, las actividades de la Contraloría, debo decírtelo, se desenvuelven alrededor de tres frentes. Uno, que es la modernización de la Contraloría, la ciudadanización de la Contraloría, y el otro que sería la transparencia de la Contraloría. La Contraloría no tiene ningún significado si no es capaz de cumplir con la tarea que es de advertir las deficiencias de carácter administrativo con oportunidad y corregirlas también con oportunidad. Esa es la función de la Contraloría. Nosotros somos un órgano pequeñito del gobierno del Estado y cumplimos nuestra tarea que está prevista en la planeación que hace el Estado y en la dirección que ejecuta el señor gobernador. Entonces, con base en eso, hemos encaminado nuestras acciones, pero circunstancias nos obligan a hacer frente al estado un tanto desordenado de la administración y de las finanzas en algunas dependencias, que nosotros tenemos la obligación de revisar. Y debo hacer el señalamiento, nosotros no perseguimos a nadie. Encontramos irregularidades en el proceso administrativo y estas irregularidades no están calificadas con ningún criterio político. Ahora lo hacemos con la administración que se va, pero lo tendremos que hacer con la administración que se queda y será el mismo criterio. Entonces, cuando nosotros llegamos, había un ambiente de desorden, de denuncias, de irritación generalizada, que obligó al señor gobernador a darme instrucciones por conducto del secretario general de gobierno para que atendiera 5 dependencias específicas. ¿Qué son? Déjame decirte, a veces soy desobediente. Yo estoy auditando todo el gobierno del Estado. No solo ese. No solo sí. Pero bueno, ¿cuáles fueron las 5? Las 5 fueron CAPEX, CEDER, Seguro Popular, no recuerdo las otras 2, pero... ¿El CODE? El CODE, efectivamente el CODE es muy complicado. Me faltaría una. Y el Consejo Estatal de la Familia.
Quiero decirte que, bueno, primero es información dispersa, difícil de integrar, con una administración recién llegada, con una relación laboral tensa, con una definición muy política de los trabajadores. Entonces hay que hacer un trabajo para que te permita hacer una buena tarea. Entonces yo, como te decía, estamos auditando a todo el gobierno. Pero empezaste por estas 5, por la orden del gobernador. Es que al empezar me doy cuenta que no puedo atender un caso si no encuentro otro. Están encadenados. Mire, por ejemplo, me dicen las gentes, los Panamericanos, pero los Panamericanos no son una institución gubernamental. Yo reviso instituciones gubernamentales. Entonces me dicen el COPAC, sí, pero el COPAC es una dependencia municipal. Y era la dependencia ejecutiva de los Panamericanos, pero yo tengo el CODE, yo tengo el PROVIPE, y entonces con una paciencia de tejedor vamos armando punto por punto todo lo que tenemos que hacer y lo estamos llevando hasta ahora a buen fin. Debo decirte que tenemos resultados medianos de 16 dependencias y de 11 entidades. En estas 16 dependencias, te las voy a enumerar. Sí. Estoy auditando en primer lugar a la Contraloría. Sí. ¿Qué te dejaron en la Contraloría? Y estoy auditando el despacho del gobernador, la Procuraduría Social, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía del Estado, la Procuraduría General de Justicia, los Servicios de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría de Turismo. Aquí tenemos un resultado de 266 observaciones que pudieran configurar un daño económico de carácter patrimonial por 416 millones. Si le agregamos que además, respecto a la obra pública, estamos auditando a la Procuraduría, estamos auditando a la Secretaría de Desarrollo Económico, estamos auditando a la Secretaría de Planeación, estamos auditando a Turismo y estamos haciendo una auditoría en infraestructura y obra pública. Esto nos puede dar un total de 3.154 millones. 3.154 millones. Ahora, auditar no significa más que seguir un procedimiento que nos permita encontrar la irregularidad. Sí, claro, y se va a dar oportunidad claro. A quien se observe de que tenga tiempo de solventar si es que lo puede solventar. Es que lo tenemos que hacer conforme a derecho, si no es una persecución política. Pero por lo pronto ya hay dudas en un ejercicio de más de 3,000 millones de pesos. Así es. Pero además... ¿Cuál de estas auditorías? Déjame además decir sí. que nos faltan los entes públicos. Estamos auditando CAPES, CODE, IPEJAL, DIF Jalisco, IPROVIPE, CONALEP, Cistecosome, SEA, CIAPA y CIAPAL. Muchas más de las 5 que te encargaron. Así es. Aquí tenemos un total de 121 observaciones que nos pueden representar un riesgo de daño patrimonial de 425 millones. Si le anexamos lo que tiene que ver con obra pública, por ejemplo, CAPES, IPEJAL, DIF Jalisco, IPROVIPE y otras dos como son CIAPA, CIAPA y CIAPAL, aquí estamos hablando de un posible daño de 1.510 millones. 1.510 millones. Entonces, tan solo en malos manejos administrativos hay dudas así es. De prácticamente 800 millones. Lo que nos da un total de 5.384 en estas dependencias. Yo comentaba que cuando comenzamos a trabajar en este renglón,
Había mucha presión en algunas dependencias y luego pues no podíamos tener el mismo criterio. Optamos por decir, en dónde existe el más cuantioso daño patrimonial, ahí vamos. ¿Cuál es la dependencia con el mayor daño patrimonial, presunto daño patrimonial? Podríamos hablar los tengo enumerados, pero no te quiero proporcionar toda la información. Los tengo enumerados, pero aquí a la pasada tengo servicios de salud, no es servicios de salud, es 133, que es de la Procuraduría de Justicia, 133 millones, para cerrar. O sea, ¿qué significa esto? Significa que no hay información, que tenemos que encontrarla, no podemos, porque la Contraloría lo único que hace es hacer el seguimiento de los actos administrativos y desafortunadamente se dedica exclusivamente a hacer el seguimiento de los dineros, pero debiéramos de hacer el seguimiento de las acciones, de las obras, de los proyectos, de todo ese mecanismo que le facilite al gobernador el seguimiento de las tareas para que pueda haber concurrencia entre lo que el gobernador propone y lo que las dependencias hacen. De estas auditorías que se han hecho, ¿está cerca alguna de convertirse en una denuncia ante la Fiscalía? Voy por 3. 3. Voy por 3. ¿Que se podrían estar convirtiendo en denuncias penales cuándo? Estamos trabajando en denuncias penales, no van a salir juntas, y aquí quiero hacer una observación. Hemos estudiado muy bien cada asunto. La Contraloría está responsable de imponer sanciones de carácter administrativo y de presentar una denuncia en aquellos casos donde presuntamente puedan aparecer acciones de carácter delictivo. ¿Estas 3 serán en qué dependencias? No te puedo decir las dependencias porque luego se me escabullen, pero sí te puedo decir que ya estamos trabajando, tenemos el diseño de las primeras denuncias que la estamos estudiando muy bien para que no nos ocurra que luego denunciamos irresponsablemente. ¿Cuántas auditorías que encontraste en la Contraloría se les dejó de dar seguimiento al grado de caer en negligencia que pudiera ser criminal? Yo creo que en casi todas las auditorías se hace una auditoría, se establecen observaciones y no se les da seguimiento. Pero también debo decirte... Estamos hablando de cuántas auditorías. Pues si las consideramos por dependencia... Que tú encontraste, vamos, de tu antecesor. Auditorías, no tengo el número exacto, pero podemos pensar en una auditoría por dependencia. Son 16 dependencias y 11 entidades que estamos manejando, porque en este renglón lo primero que tuvimos que hacer fue verificar lo que decían las auditorías, las recomendaciones que se habían hecho, el seguimiento que se había hecho a cada recomendación, y hay muchos casos. Bueno, nos confirmas lo que todo el mundo pensábamos, que fue una Contraloría que no hizo su trabajo. Mira, yo creo que aquí tenemos otro problema. La Contraloría no estaba concebida para convertirse en un órgano de control. Hay deficiencias normativas, hay deficiencias orgánicas, hay deficiencias organizacionales y tenemos mucho personal que nos cuesta mucho trabajo mover. Y entonces la calificación de nuestro personal no es la adecuada. Somos una auditoría que trabaja con herramientas del siglo pasado y obviamente no podemos. Entonces, una vez que termine esta etapa de conclusión de auditorías, habrá que trabajar en la modernización y actualización jurídica de la Contraloría. Claro, ya lo estamos haciendo, ya tenemos propuesta jurídica, ya tenemos propuesta organizativa, ya tenemos propuesta funcional y tenemos un diseño para trabajar sobre la posibilidad de un sistema digitalizado de Contraloría.
Gracias, Contralor, por hacer estas revelaciones aquí en Milenio Televisión. Me gustaría concluir la charla preguntándote cuál es el corte del cumplimiento de las declaraciones patrimoniales, que sería como un inicio de orden del actual gobierno. Debo decirte que en materia de declaraciones patrimoniales andamos bien. Hicimos la declaración inicial, te platiqué, te había dado toda la información, y luego tuvimos la declaración anual. En la declaración anual, aquí tengo el dato, permíteme. En la declaración anual salimos bien y tenemos algunas omisiones que nosotros atribuimos a los cambios de personal. Sí. Una persona que trabajaba, por decir, en la Secretaría del Gobierno, ahora estará en planeación y nosotros lo requerimos en gobierno. Nuestro sistema nos va a dar, no es alarmante el número, yo estaba muy preocupado en ese sentido y me preocupaba el riesgo de imponer sanciones. ¿No va a haber sanciones por declaraciones patrimoniales? A las gentes que no incurrieron a las que no cumplieron. A las que no cumplieron debidamente, les vamos a sancionar. ¿Cuántos sancionados serán? Estamos hablando de 600. 600 funcionarios que no cumplieron con su declaración patrimonial. ¿De cuántos? 12.685 obligados. 12.600, casi 13.000. Y de eso se van a sancionar a 600. Así. Un pequeño porcentaje, pero una cantidad importante. Lo que debemos insistir en esto, la declaración patrimonial no había sido tomada en serio. Pero si queremos garantizarle a la gente la información en el sentido del comportamiento de los servidores públicos, debemos decirle, en el tiempo que fuiste servidor público, ganaste legalmente tanto dinero que no es compatible con tus bienes. Con el contexto, Así. Por supuesto. Contralor, muchísimas gracias y te esperamos por aquí pronto de nuevo. Me dio mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Nos veremos.